¿Cuál iglesia? Capítulo 11. La realidad de la iglesia, quinta parte. La resurrección. Continuamos disfrutando todos los ingredientes que hay en la fe objetiva para que la conozcamos profunda y espiritualmente y la ejercitemos como la fe subjetiva con el fin de que podamos llegar a la unidad de la fe y así tengamos la única fe que es consecuencia de guardar la unidad del Espíritu, un solo Espíritu. El Señor Jesús, al resucitar, venció al postrer enemigo que Satanás había introducido en el hombre y en toda la creación, venció la muerte. Así que, por cuanto los hijos son participantes de sangre y carne, de igual manera Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a esclavitud. Hebreos capítulo 2 versículos 14 y 15. La muerte, aguijoneada por el pecado, esclavizó a la humanidad y la llenó de temor a morir. No hay nada a quienes las personas le tengan más miedo que a la muerte. Pero el Señor con su resurrección nos ha librado de ese temor, solamente a quienes hemos sido escogidos y hemos creído en Él. El resto del mundo sigue lleno de ese horrendo temor a la muerte y son esclavos de Satanás, pues Él los mantiene en esclavitud por medio del temor a la muerte. Cuando el Señor Jesús resucitó, nosotros resucitamos con Él. La muerte no se enseñorea de nosotros y no puede afectarnos. Esa es una obra eterna. Nosotros hemos resucitado con Cristo por la eternidad. Aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Efesios capítulo 2 versículos 5 y 6. Cuando el Señor resucitó, aplastó la muerte para siempre, y ese engendro de Satanás ya no puede molestarnos más. Pero además de eso nos resucitó, nos inoculó con su vida eterna, porque de nada hubiese servido la resurrección si el Señor no la aplica a nosotros. Por un lado, nosotros no morimos con Jesús porque nosotros estábamos muertos desde el huerto de Edén. Cuando Adán recibió a Satanás, la muerte fue inoculada en nosotros, pero ahora nuestro Señor Jesús tomó la muerte y la apabulló y nos libró de ella cuando resucitó y nos resucitó junto con Él. Ya no podemos vivir en muerte, porque así como el pecado no puede enseñorearse de nosotros, tampoco la muerte puede tocarnos. Algún lector interpelará diciendo que entonces ¿por qué los creyentes mueren? Permítame decirle que los creyentes no morimos. Debido a que Adán y Eva recibieron la naturaleza satánica, el pecado, en sus miembros, es decir, en su cuerpo, este es desechado por el Señor y Él sí muere por causa del pecado. Pero no debemos olvidar que el cuerpo es solamente el órgano externo del hombre. El alma y el espíritu humano de nosotros, los hijos de Dios, nunca mueren. Se separan del cuerpo y éste va al polvo de la tierra, de donde había sido tomado. Y cuando el Señor regrese será cambiado por un cuerpo espiritual glorioso que ya no tendrá ninguna relación con el pecado, ni con enfermedades, ni con la muerte, sino que será igual al cuerpo de gloria de nuestro Señor, el cual transfigurará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea conformado al cuerpo de la gloria suya, según la operación de su poder, con la cual sujeta también a sí mismo todas las cosas. Filipenses capítulo 3 versículo 21. Cuando un hijo de Dios parte, en verdad no muere, simplemente duerme. Su cuerpo va al polvo de la tierra y su espíritu y alma van al paraíso o al seno de Abraham para esperar la venida del Señor, en la cual serán resucitados con el cuerpo de la gloria suya.
Si vivimos para la venida del Señor y hemos madurado hasta ser las primicias, ni siquiera nuestro cuerpo pasará por la muerte, sino que será cambiado por un cuerpo glorioso y seremos llevados directamente al trono. Esto será solamente para las primicias vivas. ¡Qué preciosa es la resurrección de nuestro amado Señor! Una vez que Él resucitó la mañana del primer día de la semana, subió al Padre para junto con Él disfrutar de la obra de redención que hasta ese punto había sido desarrollada, especialmente el aplastamiento de Satanás y toda su perversa obra que había desarrollado e intensificado durante 4000 años. Ahora Satanás y su reino son solo escombros, y Dios como Padre, Hijo y Espíritu disfrutan con éxtasis la obra que había realizado por medio de Jesús hombre. Luego, ese mismo día, en la noche vino donde estaban los discípulos. Nosotros estábamos también allí por fe, y se sopló como el Espíritu Santo dentro de nosotros. Nos mezcló con Dios, nos unió con Él por la eternidad para nunca separarnos. Quisiera encontrar las palabras apropiadas para describir este hecho tan elevado, maravilloso y extraordinario, pero nuestro lenguaje humano es limitado. Ahora Dios mora en nosotros, está en nosotros y nunca se separará. Ahora tenemos una unión indisoluble, una unión donde no existe el divorcio. Ahora vivimos eternamente en el amor, con el amor de nuestros amores. Ahora nuestro vivir diario es para andar de disfrute permanente con Él. Nos dio todo lo que Él es y tiene, y todo lo que logró para que lo disfrutemos todo el día y todos los días como nuestra herencia. Se dio a nosotros como nuestra casa, como nuestra morada, como nuestro consuelo, como nuestro todo. Espero que el lector pueda encontrar más palabras para alabar a nuestro precioso Señor por esa obra tan valiosa. Hoy Dios tiene una profunda satisfacción, porque por medio de su Hijo ha logrado retomar el propósito que había trazado desde la eternidad, cuál era el de ser uno con su criatura más elevada, el hombre. Ahora Dios no está solo, tiene compañía, y nosotros tampoco estamos solos, porque estamos en Él y Él está en nosotros. Donde Él está, estamos nosotros, y donde nosotros vamos, Él va con nosotros. Solo que debemos procurar que Él sea nuestro capitán y nos lleve a donde Él quiere, y no que nosotros lo llevemos a donde no le agrada. Durante los siguientes 40 días posteriores a su resurrección, estuvo mostrándoles a sus discípulos que, aunque no le veían, estaba en ellos y con ellos. Por eso fue por lo que en distintos episodios hizo visible su presencia ante ellos y les enseñó algunas cosas que era necesario aprender. Deseaba que los discípulos fueran conscientes de que Él estaba en ellos y nunca se iba a separar, jamás los iba a dejar. La resurrección es un tema que nos daría para hacer un voluminoso libro, pero es mejor que el lector vaya a su espíritu y busque más revelación y enriquezca la que ha adquirido en este libro y la disfrute consigo mismo y con otros santos. La revelación de nuestro Señor y su obra es insondable, nunca se acaba, y debemos cada día profundizarnos en ella y ganar más y más visión. La ascensión. 40 días después de su resurrección, el Señor Jesús llevó a sus discípulos al monte del Olivar y después de hablarles algunas cosas y de resolver algunas preguntas que le hicieron, fue llevado arriba y una nube lo escondió. Es bien interesante ver que cuando Jesús fue arrestado para ser llevado a la muerte, estaba en el monte de los Olivos, y cuando ascendió, lo hizo desde ese mismo lugar. Primero la prisión, y 40 días después la liberación, una liberación eterna. La ascensión
que lo puso por encima de todas las cosas terrenales, de todas las dificultades y vicisitudes humanas, por encima del reino de las tinieblas que está en los aires. Jesús fue encumbrado por encima de todo y de todos. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, que hizo operar en Cristo, resucitándole a los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, por encima de todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero? Efesios capítulo 1, versículos 19 al 21. Ahora, nada hay por encima del Señor Jesús. Él ascendió para ser entronizado como Señor y como Rey de todo el universo. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hechos 2, versículo 36. Esto corresponde a la fe objetiva. Es algo que el Señor hizo en sí mismo, fuera de nosotros. ¿Cómo podemos aplicarlo a nuestra fe subjetiva? Creemos firmemente que el Señor no hizo esto solo, sino que lo hizo con nosotros. Cuando estaba cerca de la muerte dijo que iba a preparar lugar para nosotros, porque Él quiere que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14, versículo 3. Si bien el Señor murió solo y resucitó solo, de ahí en adelante todo lo que Él hace lo realiza junto con nosotros. El Señor ahora está en su trono, a la diestra de la majestad en las alturas, y nosotros estamos en Él. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Efesios 2, versículo 6. Hemos ascendido con el Señor, estamos por encima de todas las cosas. Satanás y su reino están bajo nuestros pies. Nosotros hemos resucitado y hemos ascendido como el Cristo, para disfrutar su gloria, para disfrutar su trono. Observa que cuando el Espíritu habla del proceso de la salvación, el tiempo de los verbos utilizados es pasado, lo cual quiere decir que son hechos consumados y que ya ocurrieron. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Romanos 8, versículos 29 y 30. El proceso de la salvación completa comprende el conocimiento o el conocernos, es decir, escogernos, predestinarnos, llamarnos, justificarnos y glorificarnos. 5 pasos, y todos pertenecen al pasado, lo que quiere decir que ya son hechos consumados. Fuimos escogidos, es decir, conocidos, predestinados, llamados, justificados y glorificados. Esto quiere decir que nuestro hábitat ya no es este mundo, sino el trono de Dios. Juntamente con Él nos hizo sentar en lugares celestiales. Tal vez algún amable lector argumente diciendo que vive en determinada ciudad, en cierto lugar geográfico, y que diariamente lucha contra sus dificultades, sus circunstancias. Tal vez esté afiliado a una de las iglesias de los hombres, donde echan fuera demonios y mencionan más a Satanás que al Señor, y considere que todos los días es atacado por Satanás y por los ángeles caídos, y su vivir es un vivir lleno de sufrimientos. Si esta llegase a ser tu condición, permíteme decirte que estás viviendo en el Antiguo Testamento, en la época en que el Señor no había venido y todo lo que piensas hoy era cierto. Pero el Señor ya vino, vivió en la tierra como Dios hombre, murió y mediante su muerte aplastó a Satanás y su obra,
resucitó y se metió en ti. Ascendió al trono y te llevó con él, y ahora está sentado en su trono, mirando desde arriba todas las cosas que están debajo del Señor. Ya nada hay por encima de nosotros, sino solo el Señor como nuestra cabeza. Seguramente aún no puedes creer y sigues argumentando que eso puede ocurrirles a personas que sean piadosas y santas, pero que tú no logras esa meta tan elevada, que tu vida es un sufrimiento aquí en la tierra y que necesitas sufrir para que el Señor pueda purificarte. Si piensas así, te digo que piensas igual que los religiosos orientales, los budistas, los seguidores de Confucio o los zoroastristas. Quiere el Señor mostrarnos que sí es posible vivir en nuestro presente la realidad de estar en el cielo, en el trono de Dios, disfrutando de todas sus riquezas. En otras palabras, es posible vivir en ascensión. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la perseverancia de Jesús, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Apocalipsis 1, versículo 9. ¿Dónde estaba Juan? Se encontraba en Patmos, una isla que está situada en el mar Egeo, cerca a la costa de la actual Turquía. Y además estaba preso, perseguido por el emperador romano y confinado en esa isla, como dice él mismo, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Pero Juan en realidad no estaba allí, veámoslo en la Biblia. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Apocalipsis capítulo 4, versículos 1 y 2. No hay duda de que nuestro cuerpo, que es físico, está en la tierra ocupando un espacio físico, y no podemos cambiar esa situación. Pero el cuerpo no es nuestra persona, la persona humana es el alma. El cuerpo es un órgano exterior que nos permite tener contacto y realidad de las cosas exteriores, las cosas físicas, a través de nuestros sentidos. Pero dentro de nuestra alma tenemos un órgano interno que es el espíritu humano, con el cual podemos tener contacto con Dios mediante el ejercicio de nuestra fe subjetiva y vivir en Él, podemos vivir en Él y en su trono. Por eso Juan declara: y al instante yo estaba en el espíritu. Si ponemos nuestra mente, que hace parte del alma, en el espíritu, estaremos inmediatamente en el trono de Dios. Estaremos en ascensión, disfrutaremos de nuestro verdadero hábitat, que es el trono de Dios. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4, versículo 16. Tenemos un camino para llegar a nuestra casa. Nuestra habitación es el trono de la gracia y es muy fácil entrar en ella. Solamente necesitamos poner nuestra mente, pensar en las cosas del Espíritu. E instantáneamente estamos en nuestro verdadero hogar, disfrutando del cuidado amoroso de nuestro precioso Padre. Así que, hermanos, teniendo firme confianza para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesús, entrada que Él inauguró para nosotros como camino nuevo y vivo a través del velo, esto es de su carne. Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 20. Amados hijos de Dios, no vivamos antes de la cruz, dándole alabanza a Satanás. El Señor ya murió y con su muerte anuló y eliminó a Satanás, su reino y su obra. Toda nuestra alabanza debe ser para nuestro amado Señor, el único digno de ser alabado. Tampoco vivamos antes de la resurrección agobiados por el temor a la muerte. La muerte fue aplastada mediante la resurrección del Señor.
Satanás mantiene a sus súbditos llenos de temor, de miedo a la muerte. El Señor ha resucitado y nos resucitó junto con Él. Ese temor a la muerte pertenece al pasado. En lugar de temor, ahora tenemos la libertad y el gozo de la vida eterna. No vivamos antes de la ascensión. Nosotros ascendimos con el Señor a su trono 40 días después de su resurrección. Nos hemos mudado de habitación y ahora estamos gozando su gloria. Ningún problema ni persona nos agobia, porque nosotros estamos por encima de ellos, centrados en el trono de gloria de nuestro Señor. No olvidemos que nos glorificó. Nuestra glorificación con Él es un hecho real. Vivimos en la esfera y ámbito de su gloria, por encima de todas las personas, cosas y circunstancias. Esta es la realidad del reino de los cielos, que desde ya podemos y debemos vivir. Viviendo ahora esta realidad, podremos entrar en su manifestación plena, que será el reino milenario. Disfrutando todas las riquezas que el Señor preparó y nos entregó como herencia, creceremos, maduraremos, y cuando el Señor regrese estaremos aptos para entrar en ese reino maravilloso y reinaremos con Él. No se trata de hacer ingentes esfuerzos para tratar de agradar al Señor. Lo único necesario es tomar tantas y tantas riquezas que el Señor nos ha dado como herencia y disfrutarlas incesantemente. Esas son riquezas que nunca se acaban. Por el contrario, entre más las disfrutamos, abundan más. Y entre mayor sea nuestro disfrute, más crece el Señor en nosotros. Y en la medida que Él crece, alcanzamos la madurez, le damos frutos para su disfrute y todo nuestro vivir será una magnífica victoria en Él y con Él. Seremos vencedores. No debemos vivir antes de la ascensión. Debemos tener realidad del hecho de que cuando el Señor ascendió, lo hicimos con Él y ahora estamos sentados con Él en su trono de gracia. Hemos entrado en la gloria del Señor y disfrutamos de ese ambiente maravilloso de gloria. Una de las prácticas que podemos tener para vivir en ascensión es darle gracias por todas las cosas que nos ocurren en el diario vivir, porque hemos de tener la seguridad que todas las cosas que nos suceden a los hijos de Dios han sido determinadas por Él y están bajo su control. Nada de lo que nos ocurre es producto del azar ni de la suerte, sino que todo ha sido cuidadosamente planeado por el Señor, de acuerdo con lo que Él considera que son nuestras necesidades, que tienen como meta nuestro crecimiento para llevarnos a madurar y alcanzar el galardón de reinar con Él en el reino de los cielos de 1000 años. Antes bien, sé lleno del Espíritu, dando siempre gracias por todo a nuestro Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 5, versículos 18 y 20. Este es el camino práctico para tener realidad del hecho de que el Señor ascendió, entró en la gloria que tuvo con el Padre antes que el mundo fuese, y nosotros ascendimos con Él y hoy vivimos en el trono de la gracia, disfrutando sin parar las riquezas que Él nos otorgó como nuestra herencia. Aquí termina el capítulo 11, pero el disfrute no se acaba, porque las riquezas del Señor son insondables. En el siguiente capítulo seguiremos hablando de la realidad de la iglesia, para que tú puedas vivirla en realidad, con veracidad. Bueno, deseamos que te suscribas, así te mantendremos actualizado de las novedades del canal. Dale un me gusta dedito arriba y no olvides compartir con tantas personas que necesitan esta palabra, que necesitan disfrutar estas riquezas como tú lo estás haciendo. Envíale a tus amigos, a tus familiares, a tus conocidos el link de este capítulo para que ellos lo oigan, lo vean y lo disfruten.